Sindicato Mexicano de Electricistas, Radio. De este primer Foro Nacional en Defensa de la Salud de las y los trabajadores, nos ha convocado a esta discusión, a este análisis y este escenario de propuestas. Normalmente nos enteramos en la prensa escrita o en televisión o radio, declaraciones oficiales en donde se dice que los accidentes y enfermedades de trabajo en México están disminuyendo, y nos presentan datos estadísticos del Seguro Social en donde aparentemente se ve que hay una disminución, y nos hablan de la frecuencia, de las llamadas tasas de incidencia, que es la frecuencia de accidentes y enfermedades en relación a la población expuesta. Es decir, siempre hay que considerar cuál es la población expuesta, porque evidentemente esperaremos que haya más casos entre más grande es la población. Si tenemos una población de 100 personas contra una de 10,000, pues muy seguramente en las de 10,000 habrá más casos. Para eso se usan estos indicadores llamados tasas. Pero estos datos pretendemos en el transcurso de la plática hacer ver que no son suficientes para que podamos caracterizar la situación. Bueno, la relación entre trabajo y salud es una relación que ya está establecida desde la antigüedad. La primera evidencia escrita que tenemos de que el trabajo afecta a la salud viene del año 1728 a.C. y que fue el Código Hammurabi. También tenemos posteriormente, con el llamado padre de la medicina del trabajo, Bernardino Ramazzini, médico italiano, que escribió su libro en el año 1700, ya de nuestra era, de Morbis Artificum Diatriba, que es el discurso de las enfermedades de los artesanos, o el tratado sobre las enfermedades profesionales. Es decir, ya la relación nociva, negativa del trabajo hacia la salud es un hecho absolutamente demostrado desde la antigüedad, aunque en el día de hoy todavía hay quien persiste en querer negarla. ¿Cuál es la importancia del trabajo en nuestra salud? Bueno, pues el 76% de nuestra vida la pasamos trabajando aproximadamente. Y de cada día laborable, ¿sí?, el 56% del tiempo que permanecemos despiertos, ¿sí?, trabajamos. Y este cálculo fue hecho en el supuesto de que el tiempo de transportación se calculó en base a una hora, y sabemos que el tiempo de transportación de la casa al trabajo y del trabajo a la casa en muchas de las veces rebasa por demás esa hora, y es un tiempo que está considerado como también un tiempo que afecta a la salud. Los accidentes en trayecto son considerados accidentes de trabajo, y sabemos muchas veces, y quizás principalmente en la esfera psicológica,
comenzamos a pensar y a tener las reacciones fisiológicas en nuestros organismos propias en la tarea que nos espera. Es común que nos comenten, por ejemplo, las obreras que comienzan con su dolor en cuello desde que salen de su casa, porque saben que les espera una meta de producción de 500 docenas, ¿sí? Y que el hombro les duele y que les causa ansiedad el que muy seguramente no van a poder cubrir la meta. ¿Qué hay sobre el marco jurídico en nuestro país? Tenemos un marco jurídico bastante amplio, bastante extenso. Aquí les presentamos un diagrama, ¿sí? que está incluyendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, las bases de nuestro marco jurídico en salud del trabajo son muy sólidas porque vienen desde preceptos constitucionales. Esto está establecido en el artículo 123, en las fracciones 14 y 15, son las que dan lugar a todo el marco jurídico de la salud ocupacional. Y además tenemos los convenios y tratados internacionales que de alguna manera es una forma de retroalimentar la normatividad en muchos países. Y mencionamos algunas de las leyes más importantes en el campo, no están todas. La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear, ¿sí? La Ley de minera y otras, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, ¿sí? La Ley del ISSSTE, y aquí tenemos algo que muchas veces no se considera erróneamente como ley, pero son los contratos colectivos de trabajo. Los contratos colectivos de trabajo, del momento que se establecen, ya son ley, y afortunadamente hay organizaciones sindicales que toman en cuenta el asunto trabajo y salud y pactan con sus patronales aspectos muy concretos en materia de seguridad y higiene. Por ejemplo, el SME pues tiene toda la lucha que dio durante 10 años por modificar su cláusula 64 de los expuestos a riesgo eléctrico para que se les disminuyera su tiempo de vida laboral y pudieran jubilarse antes. Entonces, los contratos colectivos de trabajo son una fuente importante para fijar derechos en esta materia. Entonces, hay dos leyes que marcan los aspectos más puntuales de derechos, obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Uno es la Ley General de Salud, en sus títulos séptimo, capítulos quinto. La siguiente ley importante es la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Que claro, es la ley rectora en este campo. Y de esta Ley Federal del Trabajo se desprenden los siguientes reglamentos: el Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento General para la Inspección y Sanción y Aplicación de Sanciones, el Reglamento de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Reglamento y Manual Interno y Manual de Organización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Compañeros,
de cada ley normalmente se derivan normas oficiales mexicanas. Y en materia de seguridad e higiene son un instrumento muy valioso, ya que permite que un derecho pueda hacerse realidad. Un ejemplo muy general es que, bueno, tenemos una norma que dice cuáles son el máximo permisible de ruido en un lugar de trabajo. Y el patrón podría mandar a hacer su estudio, mandarlo a hacer en la noche. ¿Sí? Entonces, si no hay una norma que diga cómo, cuándo, a qué horas, con qué equipo, ahora hay gente, ahora hasta los teléfonos ya traen sonómetro. Y me encontré un jefe de seguridad de una empresa que quería hacer su estudio con su teléfono. ¿Sí? Entonces, evidentemente, si no hay una norma oficial mexicana, los patrones siempre quieren el menor costo y harían los estudios de la manera que les diera la gana y obtendrían los resultados que les convienen. Entonces, por eso son muy importantes las normas oficiales mexicanas. Entonces, cada una de las leyes que mencionamos, de ellas derivan reglamentos y de ellos normas oficiales mexicanas. ¿Qué sucede? Tenemos un marco jurídico amplio, pero también hemos tenido aproximadamente 15 años, por lo menos, de regulación. Es decir, 15 años en donde el discurso gubernamental ha sido que para fomentar la productividad hay que disminuir los requisitos para que los centros de trabajo funcionen y que se aumente la productividad. Entonces, de estos 15 años de regulación, uno de sus toques máximos o de sus peores efectos de la regulación es la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo que se concretó en el año 2012, donde se modificaron 243 artículos, se adicionaron 135 y se derogaron 41 artículos. Es una reforma que de fondo cambia la esencia de la ley y permitiendo la creación de trabajos precarios e inestables y facilita y abarata el despido, permite salarios bajos y sin prestaciones y lo más grave, sin seguridad social, al permitir el outsourcing o subcontratación, que sabemos que la mayoría de las empresas de outsourcing, que es el nombre elegante y actual de lo que podríamos llamar empresas esclavistas, porque lo que están vendiendo es mano de obra. ¿Qué hacían los esclavistas de la antigüedad? Pues vender mano de obra. Entonces ahora con el neoliberalismo se inventó la palabra outsourcing para rebautizar a los esclavistas de este tiempo, ¿no? Dentro de nuestro marco jurídico y de lo que se modificó, vamos a ver las modificaciones que hubo a la Ley Federal del Trabajo en esta contrarreforma de 2012. Es la siguiente. A ver, ok. Bueno. Lo primero que se hizo de las tablas de la Ley Federal del Trabajo es que se quitó la atribución que tenía la Cámara de Diputados para modificar dos tablas muy importantes que existen en la Ley Federal del Trabajo. La tabla de enfermedades de trabajo y la siguiente tabla ya no existe, la tabla de evaluación de incapacidades permanentes.
Sí, la antigua ley tenía dos tablas, la de enfermedades y la de evaluación de incapacidades permanentes. Y modificar el contenido de esas tablas era atribución de la Cámara de Diputados. Esa atribución ya se les quitó con la contrarreforma del 2012. Ahora dice que la Secretaría del Trabajo de Previsión Social, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el territorio nacional. Fíjense la gravedad de lo que se hizo. Se quitan de la ley y se van a ir a un ordenamiento de menor jerarquía, de menor peso y por lo tanto también de menor conocimiento. Ahorita si dijéramos o fuéramos a cualquier centro de trabajo y preguntáramos a los compañeros que quiénes conocen las tablas de enfermedades de trabajo y quiénes conocen las tablas de evaluación, les aseguro que muy pocos. Y eso que están en una ley, ahora que se quitaron de la ley y que van a ser publicadas, quién sabe con qué figura jurídica, pues menos serán conocidos por la población trabajadora y menos se va a exigir su cumplimiento. ¿Sabe? ¿Alguien conoce a esta Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo? Bueno, está integrada por tres sectores: gobierno, sindicatos y empresarios. Y quienes hemos tenido oportunidad de trabajar en esa comisión, pues nos hemos dado cuenta que cuando hay una propuesta de que una norma se vuelva más estricta, por ejemplo, bajar la concentración de una sustancia química, pues enseguida las empresas se oponen a esa norma, ¿sí? Y normalmente, ¿qué pasa con los sindicatos? Los sindicatos que mayoritariamente están representados ahí son la CTM, la CROM, ¿sí? Y normalmente se pliegan a la posición patronal, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que es como la historia de los tres mosqueteros, que dicen que son tres para uno y dos para uno para dos. Bueno, pues aquí la comisión consultiva son tres contra el trabajador, ¿sí? Los sindicatos, los patrones y el gobierno, ¿sí? Todos, y ahorita vamos a demostrar cómo sucede esto. Entonces, la gravedad es que se quitan las tablas, se van a ir a un ordenamiento que no sabemos cuál, de menor jerarquía, y al ser un ordenamiento, fíjense, de menor jerarquía y un acto de autoridad, es decir, lo va a emitir el Poder Ejecutivo, luego entonces va a ser impugnable, ¿sí? Cualquier patrón o aseguradora, ¿sí?, que le parezcan excesivos los montos, se puede inconformar contra los actos de autoridad. Y les voy a comentar un ejemplo de la actuación de esta Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Higiene, que es lo que sucedió con la norma número 10 de 1999, que normaba las sustancias químicas que se manejaban, transportaban o se procesaran en el ambiente de trabajo. Esta norma, que es la que dice
¿cuánto es el máximo de benceno que puede haber en un centro de trabajo, aunque no debería de haber, porque es un cancerígeno? Pero ¿cuál es la concentración máxima de tolueno, de cualquier sustancia química? Bueno, no de cualquiera, porque no rebasa las 600 y tenemos más de 50.000 sustancias químicas en el mercado. Entonces, pero de un buen número de sustancias químicas, ¿cuáles son sus máximos permisibles? Eso es lo que establece esta norma. En todos los países, compañeros y compañeras, cada año se actualizan estas normas, estos máximos permisibles, porque obviamente hoy conocemos un efecto que tenía, que la sustancia X antes no sabíamos que tenía, ya sea porque no teníamos la tecnología o porque los estudios no se habían concluido. Y hoy sabemos que sí hay un efecto, por ejemplo, cancerígeno de una sustancia que antes no se conocía como tal. Entonces, todos los países civilizados actualizan sus máximos permisibles cada año. Claro que no se modifican todos, pero sus tablas cada año son actualizadas. Bueno, esta norma de 1999, que su artículo transitorio 14, que les muestro aquí, dice, para adecuarla de conformidad, anualmente la Secretaría podrá revisar la presente norma. Fíjense, anualmente. Pero tramposamente le meten la palabra podrá. ¿Sí? Y obviamente los patrones durante 14 años se negaron a que se modificaran. 14 años no se modificó esta norma en nuestro país. ¿Sí? Se acaba de modificar, pero además se les dio 2 años de gracia. Entonces se modificó en el 14 y se va a aplicar hasta el 16. ¿Sí? Como quien dice, nuestros obreros y obreras están respirando concentraciones que en otros países existían esos máximos hace 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque la raza de bronce resiste más, ¿no? La Ley Federal de Metrología y Normalización establece, la norma 10 decía, podrá cada año. Y lo que no debía evadirse es lo que dice la Ley de Metrología y Normalización, y esta establecía que cada 5. Es decir, que se violó lo que decía la norma, pero como decía el podrá, tienen excusa, pero en donde no pueden excusarse es el que la Ley Federal de Metrología y Normalización, en su artículo 21, da como plazo máximo para esa revisión la de 5 años. ¿Sí? Y, repito, en la práctica ha tardado 16 años en modificar. Esta tabla es la que desapareció de la Ley Federal del Trabajo. Es la tabla de evaluación de incapacidades permanentes, que es una tabla con muchas observaciones que le podríamos hacer, pero que ahora va a ser modificada por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya sabemos cómo funciona y a qué intereses, y responde solamente a los intereses empresariales. La siguiente, por favor. Pero además, fíjense, estamos hablando de la reforma de noviembre del 2012. ¿Sí? Y creo que estamos en el 2015. Es decir, unos días nos faltan para que sean 3 años de que se promulgó esa ley, y
la propia ley, en su artículo 4 transitorio, decía que las modificaciones a las tablas se tenían que hacer en un término de 6 meses. Y vamos a cumplir 3 años y no han sido expedidas. ¿Sí? Es decir, es clara el desprecio, porque no lo podemos llamar de otra forma, el desprecio que hay de la autoridad hacia la salud de las trabajadoras y los trabajadores. Este plazo, ¿sí? No les ha importado. La siguiente, por favor. Pero además, compañeros y compañeras, como se dice comúnmente, la reforma a la ley la hicieron con las patas. Porque acabamos de ver un artículo que dice que la Secretaría modificará las tablas previa opinión, ¿sí? Y las publicará en el Diario Oficial, ¿no es cierto? Y ahora vean lo que dice este artículo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social realizará las investigaciones y estudios necesarios a fin de que el Presidente de la República pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica de las tablas, a que se refieren los artículos 513 y 514 al progreso de la medicina del trabajo. Entonces, ¿quién modifica las tablas? ¿La Secretaría y la Comisión Consultiva o la sigue modificando el Legislativo? Y léanlo, y por eso se los presento con el número de artículo. Así está la reforma, ¿sí? La hicieron, ¿sí? Realmente de una manera totalmente desasiada, ¿sí? Porque se contradicen, es contradictorio, ¿sí? Estos dos artículos se oponen y no es solamente opinión del que habla, ¿sí? He consultado con amigos laboralistas, digo, ¿qué piensas? Según yo hay contraposición entre ambos artículos. Me dicen, tienes toda la razón.